Reflexión sobre la Eucaristía, la reserva eucarística y la procesión de impedidos de la parroquia. Nos podíamos empezar preguntando quién es Dios y cómo es Dios. Y para eso tenemos que adentrarnos en Jesús de Nazaret, porque Él fue el que cambió el concepto de Dios, y no porque se inventara un Dios nuevo y distinto del Dios del Antiguo Testamento. Pero el conocimiento de Dios que tenían los judíos antes de que naciera Jesús era un conocimiento parcial, demasiado limitado. El Dios del Antiguo Testamento se comprende a partir del poder, de la grandeza, del miedo. Pero Jesús nos enseñó que hay en Dios algo más profundo y que está en la última raíz de lo que es Dios. El Dios que nos presenta Jesús se revela a través de la debilidad, del sufrimiento, del dolor, del amor. Por eso resulta para muchos una locura y un escándalo el Dios que nos presenta Jesús. En la muerte de Jesús se revela la debilidad de Dios, pero además Jesús cambia la forma de encontrarnos con Dios. Dios nos hace presente en las grandezas, sino en cada persona que se hace solidaria con la debilidad, que se funde con ella. Por eso Jesús de Nazaret nació pobre, vivió con los débiles y acabó su vida como un pobre, débil y desamparado. Jesús nos trazó el camino para encontrarnos con Dios, para unirnos y confundirnos en el dolor y en el sufrimiento, en la pobreza. Por eso nos dirá Mateo en el capítulo 25, versículo 31, que ha encontrado a Dios el que ha dado de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, de visitar al enfermo. Incluso yo diría que muchos que van así por la vida encuentran a Dios aunque no crean en Él. Pues este Jesús quiso quedarse con nosotros en una cosa tan sencilla y tan pobre como el pan y el vino. El pan, alimento de los pobres, y el vino que alegra el corazón también de los pobres, alimentos significativos en su época. No nos extrañe este gesto de Jesús en la última cena. Tanto amó Dios al mundo que nos entrega a su Hijo, tanto amó el Hijo que se queda con nosotros hasta el fin del mundo y se queda real, presente y verdadero en el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía se convierte en la comida para la vida de un cristiano. Todo quedó tan calado en la vida de los antiguos cristianos que todas las semanas, en el día del sol, el domingo, se reunían para proclamar la palabra, escuchar la exhortación de los apóstoles y participar en la fracción del pan. Y esto es lo que la Iglesia ha hecho siglo tras siglo, cumplir con las palabras de Jesús: haced esto en memoria mía. Uno de los relatos que más ha calado en el pueblo de la resurrección de Jesucristo es el relato de Lucas sobre los discípulos de Maús. Lucas es un gran catequista y nos describe la Eucaristía como un proceso dinámico. Nos presenta dos momentos de la Eucaristía: la escucha de la palabra y la liturgia eucarística. La casa se convierte en el símbolo de la comunidad. Quédate con nosotros. El hombre de paso se convierte en el anfitrión de aquella celebración. El Señor hace el gesto de la última cena. Jesús entrega su vida en el pan y en la copa que reparte a los apóstoles. Por eso, el memorial no está solamente limitado a ese momento puntual, sino a toda la existencia de Jesucristo que culminará en la cruz. En la Eucaristía es donde se nos entrega el Señor, donde se nos entrega la vida del resucitado, y es en la Eucaristía donde lo reconocemos, donde tenemos experiencia de Él. Por todo esto podemos entender
que desde el comienzo del cristianismo se reservara el pan eucarístico a los enfermos para llevarlo a sus casas terminadas la celebración dominical. Y con el paso del tiempo fueran estas especies eucarísticas reservadas en el sagrario, en capillas, en santuario, variando mucho cómo tenían que ser el receptáculo para la hostia consagrada. Este traslado a casa del enfermo, en una caja o dentro de un lienzo particularmente, varió según los siglos y las circunstancias en que tenía la Iglesia a la hora de poder distribuir la Sagrada Comunión. El hecho de llevar la comunión a los enfermos no tiene sentido si no entendemos el Evangelio de Mateo, cuando en el relato del juicio final nos dice: estaba enfermo y me visitaste. Esto hace que la Eucaristía haga presente su carácter comunitario. A partir del siglo XV y XVI, sobre todo, aparecen las hermandades sacramentales, hermandades netamente parroquiales, y el objeto desencadenante de estas instituciones parroquiales fue el de contribuir con la parroquia en el acompañamiento con el mayor decoro al Santísimo Sacramento, siempre que salía fuera del templo, proporcionando medios y personal y mucho más solemne para el cumplimiento pascual de los enfermos e impedidos. Por eso, el día de la procesión de impedidos, que coincide en nuestra parroquia y en nuestra hermandad con la función solemne de la mediación de la Virgen María, Reina de todos los santos, se constituye en una jornada de reflexión de la comunidad parroquial, una jornada sobre el dolor que ocupa en la vida de un cristiano, así como la vinculación del amor que tiene la Eucaristía para los más débiles, para los más enfermos, para los más necesitados. Estaba enfermo y me visitaste.